Cuéntanos, y cuéntame el tiempo con Isaac, cuéntame de esa época. Juan Isaac fue tremendo. A ver, yo siento un gran respeto por la obra de Isaac, una atracción incondicional por el trabajo de Isaac desde pequeño, desde que estaba en la escuela. O sea, el referente en ese momento para mí, de lo más importante era él. La música, él cambió la tónica de las orquestas cubanas, de más o menos lo que estaba haciendo todo el mundo. Digamos que hay un desprendimiento ahí de Iraquere, NG la banda, Isaac viene de NG, y entonces Isaac cambia completamente pues, a una música un poquito más mesurada, un poquito más, los tiempos medios, pausados, una cadencia un poquito más suave para bailar, más sencilla, pero al mismo tiempo con canciones muy bonitas, armonías frescas, que no eran las armonías que se habían escuchado anteriormente en otras orquestas. ¿Entiendes? Ahí viene la mano de Piloto, Giraldo Piloto. Okay. El tipo cambia completamente la canción, empieza a introducir la armonía del feeling, del bolero, de la canción brasileña también en la música cubana, en la música de Isaac. La música de Isaac. Entonces esto para mí es una gran influencia actualmente. Yo siempre se lo digo a Piloto, bueno, a Isaac, imagínate. Y empezar a tocar el bajo así en una orquesta como esa, con aquellos arreglos, que en principio dirigía Piloto, después dirige Joaquín Betancourt. Y entonces yo también con los años empiezo a escribir canciones y arreglos para Isaac y la orquesta. Isaac me da esa oportunidad, me dice, el primer arreglo que yo le hice a Isaac es con la punta del pie, bailen con la punta del pie, José, con la punta del pie. Ese tema que es un tema tradicional, ¿no? Que cantaba la Fania, Celia, no me acuerdo. Lo conozco. Pero me dijo, yo, en los 90 aquí la música cubana, o sea, la timba estaba en su mayor esplendor, su mejor momento. Y había mucha competencia y había un rigor tremendo que eso nos obligaba a buscarnos la vida, a tratar de ser un poquito más creativos, esto y lo otro, comparado con los momentos que corren hoy día. Entonces, nada, Isaac me pide que el arreglo esté a la punta del pie. Y yo me voy ahí con este tema, con un arreglo que, bueno, después se habló de ese arreglo en páginas especializadas, críticos de música, etcétera, etcétera, porque fue un arreglo que cambió o sea, la forma de enfocar, el enfoque de la introducción, el tumbado, contratiempo, tipo changüí, pero la armonía era más funk, más todo esto, el fraseo de los metales, toda la influencia de Iraquere, NG, pero también del son, de la guaracha, yo creo que fue un acierto porque, bueno, este tema se grabó en una recopilación que se hizo los años 95, 96, por ahí sacó Isaac un disco de recopilaciones. Y este tema está ahí en este disco. Después ya seguí haciendo arreglos con Isaac. Y entonces ya cuando, la Isaac me da la oportunidad de producir bueno, para mí era mi primera producción. El disco aquel, la primera noche, que es el disco que tiene la sandunguita. Eso fue en el año 98. Yo estaba muy joven, yo tenía 21 años. Este fue mi primer, digamos, compromiso, reto, afrontar todo el trabajo de una producción, arreglos, canciones también que había. De la autoría de mi papá. Padre, ¿no? Todavía como 6 canciones de la autoría de mi papá. Aquí en este disco también está el dúo de Isaac Delgado con Cheo Feliciano, el maestro de allá de Puerto Rico, que todos queremos tanto a Cheo. Yo en particular creo que es uno de los mejores cantantes que ha dado la salsa, la música cubana, un intérprete con unas cualidades, con un sabor, una elegancia y una forma de decir, además que sabía cantar bolero. Porque hay muchos cantantes de salsa y de música cubana, digamos, que cantan la guaracha, el son, la timba y eso, pero el bolero no. El bolero. ¿Me entiendes? De Benny Moré. Sí, no, pero esos son esos son los caballos, lo digo de ahora, después para acá. De la otra generación. Para acá. Y entonces Cheo era uno de los tipos que decía el bolero bonito. Sí. Con el concepto de la vieja guardia, pero dicho ahora. Cheo y digamos que Isaac también tiene eso, ¿no? Hablando de Isaac. Y bueno, yo experimenté, fue una escuela, ¿ves? Una escuela porque Iraquere
fue poco tiempo. Isaac fue mucho más. ¿Cuántos años, perdona, con Isaac? Con Isaac estuve 4 años activo en la orquesta, girando también internacional. Pero después de mi trabajo con Isaac, que yo finalmente me quedo, o sea, cuando vamos a España en el año 98, que fue en el año que hicimos este disco La Primera Noche, a raíz de ese disco a mí me ofrecen ya un contrato discográfico para hacer mi carrera en solitario, personal. Y bueno, ya yo le digo a Isaac, mira, voy a coger mi camino, yo siempre he querido hacer lo mío, decir mis cosas. Y bueno, Isaac regresa a Cuba y yo me quedo en España. Me quedo en España. Y bueno, nada, todo este tiempo con Isaac fue una escuela más. Y también dio lugar a probarme y a encontrarme con mi sonido, con mis ideas, con mis arreglos, porque uno va madurando esto, ¿me entiendes? Y entonces Isaac trabajé mucho, inclusive actualmente después que termino con él en la orquesta, él ha seguido llamándome para producir discos que, bueno, ahora recientemente andan por ahí sonando. Hemos trabajado con Isaac ya creo que alrededor de 5 o 6 producciones ya. Hicimos La Primera Noche, bueno, antes también habíamos hecho exclusivo para Cuba, La Primera Noche, Prohibido, En Primera Plana, y sí, Super Cubano, 5 producciones. Es bastante música, él tiene, digamos, o sea, somos familia además, porque estamos ahí, su hermana, es mi cuñado, su hermana, mi mujer, la madre de mis hijas, y tenemos ahí como una complicidad de trabajo, familia, sonido, textura, cosa, sabrosura. Decides hacer tu propia banda, tu propio proyecto, ¿y qué pasa? Bueno, yo me quedo en Madrid en el 98. Ya como te había contado, me ofrecen un contrato, me ayudan otros retos más de la vida, a lanzarme a la aventura, a vivir fuera de Cuba, a afrontar un nuevo país, otra cultura, otra gente, la sociedad, la calle. El ritmo no es igual, el saludo no era el mismo, ¿me entiendes? No era igual. No había con gris. No había con gris. Bueno, yo lo busqué y lo hice. Daría me lo hacía. Y lo sigue haciendo, por suerte. Y entonces, pero bueno, pero nosotros tenemos sangre española al final, ¿me entiendes? Tenemos sangre española y africana. Y bueno, tú sabes que nosotros somos un mestizaje exquisito en la vida real. La vida nos premió por esa parte. Y me quedo en España y empiezo a trabajar allá en Madrid con esta discográfica que se llamaba Bat Discos, que era una discográfica que en ese momento tenía a los mejores artistas latinos, e inclusive tenía a Celia Cruz, tenía a todo el catálogo, tenía todo el catálogo de Raf Mercado, de RMM. Okay. Lo tenía ahí, ellos tenían todas las licencias. Bueno, por eso también ellos llevan a Isaac. Todo encaja, todas las piezas encajan y ya me ofrece a mí grabar este disco que se llamó El Desafío. El primer disco que yo grabé, con canciones de mi padre, igual, música, mis arreglos, música cubana, canciones un poquito más modernas, salsa, pero también rescatando el sonido del son para mantener eso siempre en las nuevas generaciones. Cuando aquello en Buenavista Social Club había inundado el mundo con la sonoridad aquella tradicional, entonces todo el mundo quería que uno hiciera canciones tradicionales también. O sea, me refiero a la discográfica y el interés del mercado y eso, ¿no? Porque todo el mundo pensaba que el acierto estaba en imitar lo de Buenavista. Y a mí me fue bien, en ese primer disco me fue bien allá en España, ¿cómo se llama esto? Específicamente en las Islas Canarias. En las Islas Canarias pegó mucho la música. Es otra cosa. Sí, ellos asumieron ahí, consumieron mi música y la bailaban, la disfrutaban. Y estuve presente ahí bastante en las Islas Canarias en ese momento. Lo que pasa es que ya después vino el declive ese generalizado con el problema de la piratería, las discográficas pequeñas empezaron a desaparecer y ahí desapareció Bat Discos. Pero bueno, por suerte, como digo yo canto lo que me gusta cantar, no lo que me imponen ni han podido imponer tampoco. Pero
tocando el bajo, tú sabes que uno se mete en cualquier lado. Se resuelve. Es un bar, es una cafetería en la esquina, en el Carnegie Hall y en la Tropical. Te tocó ¿Me entiendes? de todo eso, ¿no? Sí, a mí me tocó de todo. Yo he tocado el bajo en todas partes. Siempre, para mí, el escenario de un bar, para mí, es un escenario. Hablando de que te tocó de todo, cuéntanos cómo ese toque con Paco de Lucía, si eres tan amable. Bueno, lo de Paco de Lucía, tenemos que hablar de flamenco inevitablemente, porque el flamenco es lo primero que yo conozco después de hacer mis discos allá, porque hice este primer disco allá en Madrid. Viene todo el problema de las discográficas, desaparecen, se rompen los contratos, hay que seguir con la vida, hay que seguir con el bajo, con la música nunca se detiene. Y entonces yo, ávido, buscando información, buscando algo, una energía nueva para renovar y darle un poquito buscando el por qué yo hago aquí ahora mismo, cuál es la razón, o sea, un interés nuevo. Y ahí llega el flamenco. Cuando yo escucho el flamenco por primera vez en Madrid, de la mano del Niño José, el Piraña, qué sé yo, el Guadiana cantando, Ramón, el portugués, esta gente que eran los grandes, a lo cortico así, yo quedé enamorado, quedé prendido, quedé flechado por el flamenco, por la música, por lo que es el flamenco, porque es una gran verdad, porque es un gran sentimiento, ¿entiendes? Entonces, yo noté que en la música cubana no teníamos o mejor dicho, que habíamos perdido feeling, habíamos perdido emoción, habíamos perdido entrega y sinceridad, por lo menos en la música popular, ¿ves? Okay. Bailable y estas cosas, lo habíamos perdido, ¿no? Y entonces el flamenco me devuelve toda esa verdad, esa profundidad, ese respeto por el silencio, por escuchar, por la dinámica, por el cante, por la voz. Porque a veces los músicos son tan buenos que no escuchan, no quieren escuchar. O sea, hay músicos tan buenos, que se gustan tanto, que obvian la voz. Y la voz y la melodía es lo primero. Tú sabes. Eso aprende uno con el tiempo. Entonces, a mí eso fue una confirmación tremenda. Te digo, el flamenco. Me dejé llevar por el flamenco, me acerco al Piraña, que bueno, hoy día es uno de los consagrados, de los más grandes percusionistas que tiene el flamenco y el mundo de la percusión. Me acerco al Piraña, le digo, Viri, porque veníamos también trabajando con Jerry González. ¿Tú no conoces eso? Pasó, sí. ¿Tú conoces eso, no? Sí, yo estuve mucho tiempo tocando con el maestro Jerry González. Y entonces, a raíz de toda la película aquella Calle 54 que hizo Fernando Trueba, empezamos a convivir y a fusionarnos los flamencos, el latin jazz, la música cubana, bombón, y se crea un movimiento ahí único en la historia que bueno, del cual yo soy parte y por suerte estaba presente. Que de esto no se habla, pero la música en España cambió. La música en España cambió. Cuenta. El flamenco empezó a influenciarse por la música cubana y el latin jazz y viceversa. Entonces nosotros los músicos latinos estábamos presentes, nos dejamos llevar por esa corriente, por el ritmo, pero un ritmo diferente. No es el ritmo de la clave, porque el ritmo de la clave no es el ritmo del flamenco. ¿Entiendes? Y el acento es diferente y es otra cosa. Es otro mundo. La intuición, aquella del campo, del niño del campo, del guajiro que sabía poco, pero que era intuitivo, se dejaba llevar por esa energía, por el llamado, por la vista, por una seña. Ahí tuve que usarla. La saqué ahí, me servía. Porque inclusive hasta la forma de ellos, la mayoría no sabe, ahora ya están más preparados, pero muchos no sabían el nombre de los acordes. ¿Ves? Ellos nos decían, esto es la bemol con trecena, la oncena con la novena bemol, no, esto es 2 por medio. 2 por medio, ¿entiendes? 2 por medio es sí flamenco. Sí, y sí flamenco es sí séptima novena bemol. Okay. ¿Ves? Y era otro código. Oye, 2 por medio. 2 por medio, ¿esto es un dulce que voy a comprar o esto es una panetela? ¿Qué cosa es esto?
Dos por medio. 2 por medio, 4 por medio. Oye, ¿qué tonalidad? 2. Entonces, hay una cosa diferente. Esto que viene de la música oriental, la tónica siempre es la dominante para ellos, ¿eh? Okay. Siempre ellos están en, o sea, el 2 por medio que es el si dominante, novena bemol, ese 2 por medio es la tónica, pero uno como occidental ve que el si, la tónica ahí es mi menor o mi mayor. Yo lo veo, siempre la cabeza te tira para la lógica esa de, pero no, ellos parten de la tónica, o sea, de la dominante esa que sí, y por ahí hacen todo el viaje, toda la armonía, todas las progresiones y regresan así, siempre. Nunca resuelven a mí. ¿Ves? Entonces es un proceso que hasta que tú tienes que cambiar el chip de toda la lógica esa teórica que si cambió. ¿Y cuánto tiempo te tomó adaptarte a ese sistema, esa cosa? Me tomó, digamos, adaptarme me tomó un tiempo. Aprender es infinito porque seguimos aprendiendo. Porque además el flamenco está creciendo cada día más también, como ellos mismos se han enriquecido actualmente de la música del mundo, del jazz, de la música cubana. Hay una gran influencia ahí en su música actualmente de ritmos, de intenciones, de armonías, de colores, ¿no? Entonces ha sido una retroalimentación de compartir todo esto que hemos vivido en Madrid, fundamentalmente, digamos, ¿no? Me tomó, digamos, 2 años, por lo menos, como digo, encontrar el remate, el quejío, el momento donde hay que pararse, donde hay que escuchar, echar para atrás, hay que tocar detrás de la voz siempre. Eso se aprende poco a poco, ¿ves? Todavía estoy aprendiendo. Después llega a la mano del maestro Paco de Lucía y ahí entonces, me repito, otra confirmación más. Se va de un ronco. ¿Cómo fue? O sea, tú llegas y hay todo un grupo que lleva años con él, ¿no? Bueno, antes de Paco no llego así de la nada a Paco. Toco con Enrique Morente, toco con el Niño José. Enrique Morente era los cantadores, tú sabes, bandera, de Estrella Morente, La Tana, Monse Cortés. Empiezo ya a grabar muchos discos porque como empiezo yo, como que aporto un sonido, digamos, cubano al flamenco, una cosa distinta que le llama la atención a unos y a otros no. ¿Tú sabes cómo es eso? Pero bueno, por suerte Paco era un visionario, era abierto, un tipo siempre mirando para adelante. Y entonces me invita a grabar con él un tema. Grabamos un tema para aquel disco en 2004. Ese disco se llama Cositas Buenas. Y ese día hubo una complicidad tremenda, una conexión. A él le gustaba mucho la música cubana, ¿ves? Volvemos a lo mismo. Entonces, y el son, cómo se toca, y la cadencia, y cómo ustedes tocan para atrás, y tocan en el tiempo. Y entonces, ya, ahí surge la chispa por compartir, o sea, de su parte, que él era un genio, y tenía esa grandeza también de ver, ¿no? Y buscar cosas nuevas. Y ya después hay un comentario de que me iba a llamar para la banda, porque él quería cambiar la banda por primera vez después de 20 y pico de años tocando. ¿La banda completa? La banda completa la cambió. Eso pasa. Y entonces cambia la banda y entonces ahí empiezo yo a tocar bajo con él. El Piraña que me había enseñado el compás. El Niño José también, que veníamos juntos, ¿sabes? Viene un grupo, o sea, como un grupo. Él inteligentemente nos coge. Cambia la orquesta, cambia la banda, pero nos coge a nosotros que éramos un grupo que veníamos ya con un aire, con una familiaridad, con una cosa. Y entonces empezamos ya a trabajar con él y eso nos costó también un tiempo. Adaptarnos a rodar la orquesta, a encontrar el sonido, a encontrar un sonido que a él también le agradara y viceversa, que él se acostumbrara a nosotros, porque bueno, te digo, él tenía toda la historia y un trabajo de varios discos también grabados con la banda anterior, y entonces era como romper, o sea, no romper de lleno con aquello, pero sí inevitablemente teníamos que imponer un sonido nuevo. ¿Ahí estuviste cuánto tiempo con Paco? Con Paco, 10 años.
Ha sido con el artista que más tiempo he durado. O sea, del 2004 al 14. Al 14 que murió. ¿Qué fue cuando que murió, muere, ¿no? sí. ¿Y qué sentiste, compadre? Paco era de los grandes, de verdad, lleno de una energía especial, sincera. Y entonces también esas cualidades personales que lo acompañaban, que eso, imagínate, cuando eres el gran artista, el genio de la música, que todos admiran, pero después eres un gran ser humano, eres persona y te da la mano y comparte contigo y se ríe y se toma un café y un trago contigo y te aconsejaba, ya eso ya... ¿Y la partida de Paco de este mundo, cómo te afectó, cómo te sentías? Bueno, a mí, el mundo entero, ¿no? Pero bueno, a mí en especial. A mí en especial sí, porque me afectó mucho su partida, porque Paco a finales ya de los últimos años que estuvimos trabajando juntos me confiaba muchas cosas, me confiaba, sobre todo musicales, empezó a confiar en mí de una manera eh, increíble, porque de una manera especial, sana. Él era un tipo muy celoso para su música. Y ya en los últimos discos él me deja hacer arreglos, me deja poner acordes diferentes. ¿Sabes? Imagínate tú hasta qué punto él empezó a confiar en mí. Y entonces, Paco estuvo viviendo en Cuba también, porque él o sea, me lo había dicho, me encantaría vivir en Cuba algún tiempo, Alain, ¿qué tú crees? Voy para allá, voy con la familia, voy con todo el mundo. Yo le dije, vamos para allá. Y entonces, después de la gira esa que hicimos acá en el 2013, él se queda viviendo aquí en Cuba y no llega ni a 3 meses. Pero bueno, estaba acá y yo estaba en Madrid todavía, él me llamaba de vez en cuando, contento de poder disfrutar la música que escuchaba acá en vivo, lo que estaba viviendo, de salir para la calle, la gente no lo molestaba. Tú sabes, iba y compraba acá en el mercado, en el agro, compraba las frutas y como a él le gustaba eso porque era campechano ahí. Y los niños que iban a la escuela caminando, tú sabes, quería como limpiar y mostrarle a su familia el cambio ese de que el mundo metalizado, de cómo van las cosas y la tranquilidad, porque también él vive muchos años en México, ahí en Playa del Carmen, ¿no? Entonces, ¿sabe? La inseguridad allí, la violencia, todo aquello. Con respecto a Cuba, cuando llegó aquí se sintió como en casa, ¿no? Como allá en Algeciras, porque él decía, esto me recuerda a Algeciras, de la Algeciras donde yo nací, al principio, que la gente andaba por la calle riéndose, qué sé yo, el cubano a él le gustaba. Y una de las cosas que hizo en ese poco tiempo estando acá en Cuba fue ir al pueblo, Manaquisná, al pueblo, porque él decía, yo quiero ver dónde nació el Guajiro, me decía el Guajiro, yo quiero ver dónde nació el Guajiro. Y bueno, estuvo ahí. Todavía no he visto la foto porque, bueno, la mujer tú sabes, es doloroso y todavía, pero bueno, su esposa Gabriela, que es una bella persona, y los niños y toda la familia tienen ahí el recuerdo de cuando visitaron Manaquisná, estuvieron en Trinidad, y estuvo ahí de incógnito por ahí. Nunca dijo, no, yo soy Paco de Lucía. Yo le dije, bueno, te hubiera dicho, te hubieran matado un puerco ahí en Manaca, te hubieran hecho una fiesta. Pero bueno, yo me quedo con esa cosa linda de todo lo que nos enseñó, lo que transmitía, ¿sabes? Que por eso yo creo que lo que falta es un poco más de sentimiento, en general. Sentimiento y sinceridad en la música de estos tiempos. Bueno, Alain, ya estos años, 10 años con Paco, luego comienza otra fase de tu vida. Cuéntanos un poquito más de Alain después de Paco. Después de Paco. Después de Paco. Sí, hay que decirlo así porque bueno, él dejó un gran vacío, ¿no? Sobre todo, por lo menos cuando voy a hacer flamenco, voy a tocar flamenco o sea, siempre lo tienes al presente, siempre comparas, ¿no? Porque estuve con este... Es inevitable. Con este sol, con esta estrella. Y entonces, bueno, nada, yo decido recuperar mi carrera en solitario, porque ya yo había hecho 4 discos, que o sea, en la medida que yo trabajaba, que yo podía, o sea, en el tiempo que estuve con Paco, yo iba haciendo mis discos, mi música, mi obra, pero el trabajo al final con Paco no me daba tiempo para dedicarle la promoción, los conciertos, las cosas, y bueno, y la verdad me sentía bien con él.
iba dejando en un segundo plano toda aquella música que yo estaba haciendo que estaba buena también. Pero cuando él parte, yo digo, bueno, voy a mí ahora y me voy a dedicar a mi carrera nuevamente de 100%, pero lo quiero hacer en Cuba. Lo quiero hacer en Cuba. No quiero navegar contra la corriente en ningún país, ni Europa, Estados Unidos, en ningún lado, ni siquiera Puerto Rico. Miami tampoco, nada de eso me interesa. Yo voy a Cuba, la gente entiende esto, entiende, con todo lo que he vivido, entiende que no es mucho, pero tampoco es poco. No, con todo lo que he vivido y toda la experiencia, quizás yo pueda aportar también algo en este momento a nuestra música popular. Sí, porque yo creo que todo viene de la música popular, al final. Todo. Hasta los mismos clásicos se inspiraban en los bailes populares, en las fiestas, en los bares. Mozart, Bach, Beethoven, tenían que tomar y tomar, ¿entiendes? Y enamorarse y qué sé yo, para hacer después sinfonías y cantatas, etcétera, etcétera. No sé, yo regreso a Cuba, traigo el disco Hablando con Juana, que es un disco que grabé en Madrid. Este disco empiezo a probar, ¿sabes? Presentaciones puntuales, la televisión, el videoclip, pero empieza, la respuesta es inmediata, del público empieza, ¿quién es? Hey, este es extranjero, este es español, es puertorriqueño, niño, pero tú eres, me decían en el aeropuerto, niño, pero tú eres puertorriqueño, tú eres gitano. No, mi vida, soy cubano y bien cubano, de Manaca y nada, casi nada. Así nada, al lado de la torre, pero bueno, esa respuesta, ¿ves? Esa respuesta bonita del público, que al final es lo que necesitamos todos los artistas. Traigo ese disco, ya el trabajo y la dinámica y las propuestas, y se acelera todo. La orquesta trabajando acá, las presentaciones, las ofertas, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ya firmo con Egren para grabar ya el disco acá en Cuba, asentado en Cuba, el disco que ya tiene un año ya, ADN, que fue, sí. ADN fue el disco producido bajo el sello Egren, que bueno, acá en este disco interviene el maestro Rubén Blades, la gran Omar Portuondo, Osain del Monte, hay varios artistas, igual se me escapa alguno, pero bueno, lo más importante, aparte de las nominaciones al premio Grammy, a los premios por acá de la televisión, los Lucas, ese tipo de cosas, que es bueno, es positivo, todo eso suma, ¿ves? Lo más importante es el aplauso del público y que me están queriendo como soy yo. O sea, mi propuesta, mi intención, porque yo creo que en estos tiempos que corren de hacer un corito, un tumbado y hacerse famoso, yo creo que eso, sinceramente, creo que no es difícil. A mí no me interesa. Amigas y amigos, una pequeña pausa, por favor. Gracias.